13 de marzo del año 2013. Un nombre resuena desde el balcón del Vaticano. Habemus Papam. Franciscum. Un papa latinoamericano. Un jesuita. Un hombre humilde, con zapatos negros gastados y una cruz de hierro. Pero detrás de su sencillez hay un misterio que ha dividido al mundo. ¿Quién es realmente Jorge Mario Bergoglio? ¿Y por qué tantos lo llaman el Papa del fin de los tiempos? En el siglo XII, San Malaquías escribió una lista profética de los papas. 112 en total. El último en la lista lleva un título escalofriante: Petrus Romanus, Pedro el Romano, quien pastoreará entre muchas tribulaciones, y cuando terminen, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez terrible juzgará a su pueblo. Francisco es el Papa 266, pero el número 112 en la lista de Malaquías. ¿Coincidencia o cumplimiento? ¿Roma será destruida? ¿Y Francisco es el último pastor antes del juicio final? Francisco no solo es papa, es el primer papa jesuita. La Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola, fue temida por siglos. Juraban obediencia absoluta al papa, pero ahora uno de ellos es el papa, y con él nada volvió a ser igual. Cambió el protocolo, se negó a usar la tiara papal, rechazó el trono, llevó su propia maleta, pero también cambió la doctrina. Francisco ha dicho: Dios no es católico. El proselitismo es una tontería. No existe un Dios católico, existe Dios. Para muchos, estas frases son de apertura, de amor, pero para otros son la señal de que la Iglesia está siendo vaciada de su esencia. Se habla menos del infierno, se habla más de la inclusión, se bendicen uniones impensables, y la cruz ya no pesa, porque ahora todo es misericordia. ¿Es este el Evangelio del Reino o el inicio de una religión mundial sin Cristo? El Papa Francisco ha hablado más veces en la ONU que en el púlpito de Roma. Lidera iniciativas como el Pacto Educativo Global y la Agenda de Fraternidad Universal. Pero, ¿a qué costo? No hay salvación fuera de una casa común. La tierra clama, la madre grita, Dios es mencionado menos, el medio ambiente más. La pregunta es incómoda. ¿Está el Papa reemplazando a Cristo por una nueva espiritualidad ecológica? La gran estrella caerá sobre la tierra. El trono será entregado al impostor. El pastor con corona negra hablará de paz, pero vendrá la espada. Muchos creen que Nostradamus se refería al papado. ¿Y si la corona negra es la sotana negra del jesuita? ¿Y si el impostor ya se sienta en Roma? En 2013, Benedicto XVI renuncia, algo que no pasaba en 600 años, pero su renuncia fue extraña, parcial, ambigua, sin declarar herejía, y siguió vistiendo de blanco. 2 papas, un trono, un caos espiritual. Hay quienes dicen que Francisco no es legítimo, que fue elegido por una mafia eclesiástica, que el trono de Pedro fue usurpado. Y si la profecía hablaba de eso, el impostor reinará, y el verdadero será silenciado. Nunca antes un papa había promovido con tanta fuerza la unión de todas las religiones. Francisco ha dicho: Dios quiere la diversidad religiosa. No debemos convertir, sino convivir. Se firmó en 2019 el documento de Abu Dhabi, una alianza interreligiosa por la paz. Pero la Biblia advierte: y vi a la bestia y al falso profeta hacer que la tierra adore a un solo Dios. Estamos viendo el nacimiento de la única religión mundial profetizada en el Apocalipsis. El libro del Apocalipsis habla de una figura clave. Y vi subir de la tierra otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Apocalipsis 13:11. Un líder espiritual que engañará al mundo. Hablará de amor. Hará señales, pero servirá al sistema anticristiano.
¿Tiene Francisco apariencia de cordero, pero palabras del dragón? La historia del Papa Francisco no es solo política ni religiosa. Es profética. Puede que sea el hombre que transformó la Iglesia, o el que la dividió para siempre. Puede ser el rostro de la misericordia, o la máscara del engaño final. La ciudad de las 7 colinas tiembla. Las profecías arden. Y tú, que escuchas esto, tienes que elegir. El Papa Francisco es amado por millones, pero también es el más polémico de la historia. ¿Qué hay detrás de su sonrisa? ¿Está cumpliendo una profecía ancestral? ¿Es el líder que guiará al mundo hacia la paz o hacia el mayor engaño espiritual de todos los tiempos? Activa la campana, suscríbete si crees que el mundo está cambiando. Comparte este video si sientes que algo oscuro se esconde bajo la luz. Y comenta, ¿crees que el Papa Francisco es un hombre de Dios o el falso profeta del Apocalipsis?